Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien. Y si no, no se preocupen, porque hoy les tengo un vídeo que les aseguro, les va a subir el ánimo. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en un mundo de romances secretos y sorpresas. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de uno de los romances más comentados, más seguidos y más queridos del mundo de las telenovelas turcas, la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no es cualquier historia, es que Kerem Bürsin, en una entrevista que podemos calificar de explosiva, ha confesado su amor por Hande Erçel. Así es, amigos. Las palabras mágicas, la confirmación que muchos esperaban, la declaración que nos ha hecho suspirar a todos, está aquí. Así que prepárense para un viaje lleno de detalles jugosos, análisis profundos y por supuesto mucha emoción. Vamos a desentrañar cada palabra, cada gesto, cada señal que nos ha llevado a este momento crucial. Vamos a ver qué ha dicho Kerem, cómo lo ha dicho y qué significa todo esto para el futuro de esta pareja que, desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, nos ha tenido a todos con el corazón en un puño. Pero antes de que empecemos y para no perdernos nada de esta increíble noticia, quiero recordarles que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y no solo eso, sino que también activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada de lo que acontece en el mundo de las telenovelas turcas y de las celebridades. Y créanme que hay mucho que contar. Así que sin más preámbulos, empecemos. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Se conocieron en el set de rodaje de Love is in the Air, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón a todos. La química entre ellos era palpable, tan intensa, que traspasaba la pantalla. Era una magia especial, una conexión que se podía sentir en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena compartida. Y claro, los fans no tardaron en empezar a especular, ¿será real? ¿Estarán enamorados en la vida real? Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Las fotos juntos, los comentarios en las redes sociales, los encuentros fuera del set. Todo alimentaba las especulaciones. La pareja, por su parte, mantenía un perfil discreto sin confirmar ni negar nada. Sin embargo, las pistas eran cada vez más evidentes. Vimos fotos de ellos de vacaciones, de cenas románticas, de eventos juntos. Y cada vez que los veíamos notábamos que la chispa brillaba más fuerte. Pero, ¿qué es lo que realmente ha ocurrido para que Kerem Bürsin confiese su amor? Pues bien, la entrevista en cuestión, que ha causado furor en redes sociales y medios de comunicación, fue un diálogo abierto y sincero, donde Kerem se mostró tal cual es, un hombre auténtico, apasionado y por lo que parece profundamente enamorado. Durante la entrevista, el entrevistador le hizo preguntas directas sobre Hande, sobre su relación, sobre lo que sentía por ella. Y Kerem, sin titubear, respondió con honestidad. Habló de la admiración que siente por Hande, de su belleza interior y exterior, de su talento como actriz y sobre todo, de lo mucho que la quiere. No voy a entrar en detalles textuales de la entrevista completa, porque para eso deberían verla ustedes mismos, ya que sería un spoiler. Pero sí les puedo adelantar algunas frases clave que han incendiado las redes. Kerem habló de la conexión inexplicable que tienen, de cómo Hande le ha cambiado la vida, y de cómo se siente afortunado de tenerla. Pero la frase que más ha resonado, y la que ha confirmado las sospechas de todos, es cuando le preguntan directamente si está enamorado de Hande. Y su respuesta fue un rotundo sí. Un sí dicho con una sonrisa, con los ojos brillando y con la seguridad que solo el amor verdadero puede dar. Es importante señalar que Kerem no solo habló de su amor, sino que también destacó las cualidades de Hande como persona. Resaltó su profesionalismo, su dedicación, su humildad y sobre todo, su gran corazón. Dijo que Hande es una persona maravillosa, con la que disfruta cada momento, y que se siente muy afortunado de tenerla en su vida. Esta confesión de Kerem no solo ha alegrado a los fans de la pareja, sino que también ha generado un debate interesante. ¿Por qué han tardado tanto en confirmar su relación? ¿Por qué esperar a una entrevista para hacerlo público? Las respuestas pueden ser varias. Quizás querían proteger su privacidad, quizás querían esperar a que las cosas se consolidaran, quizás querían evitar la presión mediática. O tal vez simplemente querían vivir su amor en privado antes de hacerlo público.
Sea cual sea la razón, lo importante es que ahora ya no hay dudas. Kerem Bürsin ha confesado su amor por Hande Erçel, y eso es lo que importa. Y ahora, los fans están más felices que nunca. En las redes sociales, los mensajes de apoyo y felicitación no han parado de llegar. Los hashtags #Kerem Hande y #LoveIsInTheAirForever han inundado Twitter, Instagram y TikTok. Los fans celebran, comparten fotos y vídeos de la pareja, y expresan su alegría por esta hermosa noticia. Pero, ¿qué implicaciones tiene esta confesión para el futuro de la pareja? ¿Qué podemos esperar ahora? Pues bien, es difícil predecirlo, pero podemos hacer algunas suposiciones. En primer lugar, es probable que la pareja se sienta más cómoda mostrando su amor en público. Ya no tendrán que esconderse ni disimular. Podrán compartir momentos juntos sin preocuparse tanto por las especulaciones. En segundo lugar, es posible que veamos a la pareja en nuevos proyectos juntos. Los fans adoran verlos actuar juntos, y seguro que hay muchos productores y directores interesados en reunirlos. En tercer lugar, y quizás lo más importante, esta confesión refuerza la idea del amor verdadero. En un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras, ver a dos personas que se aman de verdad es algo inspirador. Y Kerem y Hande, con su historia de amor, nos demuestran que el amor existe, que el amor es posible, y que vale la pena luchar por él. En resumen, la confesión de Kerem Bürsin es una gran noticia para los fans de la pareja y para todos los que creemos en el amor. Es una confirmación de que su relación es real, y que su amor es fuerte y sincero. Y ahora, solo nos queda esperar y ver qué les depara el futuro. Seguiremos sus pasos muy de cerca. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues bien, creo que la historia de Kerem y Hande nos enseña varias cosas. Primero, nos enseña que el amor puede surgir en cualquier momento y en cualquier lugar. No importa dónde te encuentres ni qué estés haciendo, el amor puede sorprenderte. Segundo, nos enseña que el amor verdadero requiere valentía. Requiere ser honesto con uno mismo y con los demás, y no tener miedo de expresar lo que se siente. Tercero, nos enseña que el amor es algo que hay que cuidar y proteger. Hay que dedicar tiempo y esfuerzo a la relación, y no dar nada por sentado. Y cuarto, nos enseña que el amor puede ser una fuente de felicidad y plenitud. Cuando encontramos a la persona adecuada, la vida se vuelve más bonita y más significativa. Así que, amigos, la historia de Kerem y Hande es una historia de amor, de valentía, de honestidad y de felicidad. Y nos recuerda que el amor es el sentimiento más importante del mundo. Por supuesto, esta no es la primera vez que una pareja de telenovelas turcas nos roba el corazón. A lo largo de los años, hemos sido testigos de muchas historias de amor que han trascendido la pantalla. Y muchas de ellas han terminado en el altar, o al menos en una relación duradera. Pero la de Kerem y Hande tiene algo especial. Quizás sea la química que tienen, quizás sea la discreción con la que han manejado su relación, o quizás sea simplemente que son una pareja perfecta. Lo que sí es cierto es que su historia nos inspira y nos hace creer en el amor. El impacto de esta noticia en la industria del entretenimiento turca es innegable. Se espera que la popularidad de ambos actores se dispare aún más. Las marcas y los productores estarán muy interesados en trabajar con ellos. Y por supuesto, los fans estarán ansiosos por verlos en nuevos proyectos. La confesión de Kerem ha abierto un nuevo capítulo en la historia de amor entre Kerem y Hande. Un capítulo lleno de esperanza, de emoción y de mucha felicidad. Y nosotros como fans estaremos aquí para acompañarlos en este nuevo camino. Ahora, si me permiten, quiero contarles un poco sobre la trayectoria de Kerem Bürsin y Hande Erçel, para que entiendan mejor por qué su relación es tan especial para sus fans. Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense muy conocido por su trabajo en telenovelas como Güneşi Beklerken y, por supuesto, Love is in the Air. Tiene un gran talento para la interpretación, y además es un hombre muy guapo y carismático. Su versatilidad como actor le ha permitido interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el villano más despiadado. Y su carisma le ha ganado el cariño del público en todo el mundo. Hande Erçel, por su parte, es una actriz y modelo turca muy talentosa y hermosa. Su papel en Love is in the Air la catapultó a la fama internacional. Además de su talento para la actuación, Hande es una mujer muy comprometida con causas sociales, y es una inspiración para muchas jóvenes. Su belleza natural y su personalidad encantadora la han convertido en un icono de la moda y la belleza.
La combinación de estos dos talentos, junto con su amor, es lo que hace que su historia sea tan especial. Ambos han trabajado duro para llegar donde están, y su éxito es el resultado de su esfuerzo y dedicación. Y ahora, volviendo a la entrevista, quiero destacar algunos detalles interesantes. Kerem habló de la importancia de la comunicación en una relación, de la necesidad de apoyarse mutuamente y de la importancia de respetar la individualidad del otro. También habló de la importancia de disfrutar el presente, de vivir cada momento como si fuera el último. Estas reflexiones nos dan una idea de la madurez y la sabiduría de Kerem, y nos muestran que es un hombre que sabe lo que quiere y que está dispuesto a luchar por ello. En cuanto a Hande, Kerem solo tuvo palabras de elogio para ella. Destacó su inteligencia, su belleza, su talento y sobre todo, su gran corazón. Dijo que Hande es una persona excepcional, y que se siente muy afortunado de tenerla en su vida. Estas palabras demuestran el gran amor y respeto que Kerem siente por Hande. Esta confesión, como ya he mencionado, ha generado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans no han parado de comentar, de compartir fotos y vídeos, y de expresar su alegría por la pareja. La noticia ha sido recogida por medios de comunicación de todo el mundo, y la historia de Kerem y Hande se ha convertido en un tema de conversación global. Esta explosión de amor y de felicidad nos recuerda que el amor es un sentimiento universal. No importa de dónde vengamos, cuál sea nuestro idioma o nuestra cultura, todos entendemos el lenguaje del amor. Y la historia de Kerem y Hande nos demuestra que el amor puede superar cualquier barrera. La entrevista de Kerem Bürsin es un regalo para los fans de la pareja. Es una confirmación de que su amor es real, y que su relación es sólida y duradera. Y también es una inspiración para todos nosotros, para que sigamos creyendo en el amor, y para que luchemos por nuestros sueños. Ahora, para terminar, quiero hacer un breve resumen de lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado la explosiva entrevista de Kerem Bürsin, donde ha confesado su amor por Hande Erçel. Hemos hablado de la historia de amor de la pareja, de las señales que nos han llevado a este momento, y de las implicaciones que esto tiene para el futuro. Hemos hablado de la importancia del amor, de la valentía y de la honestidad. Y hemos visto cómo esta historia ha impactado a los fans y a la industria del entretenimiento. Espero que este vídeo les haya gustado, y que les haya transmitido toda la emoción que yo sentí al enterarme de esta noticia. Si les gustó, no olviden dejar un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Y ahora, los invito a dejar sus comentarios. ¿Qué les pareció la entrevista? ¿Qué opinan de la pareja? ¿Qué les gustaría ver en el futuro? Quiero leer sus opiniones. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo gigante. Y recuerden, el amor siempre triunfa.